en este espacio de análisis riguroso, o sea, de constante contraste de ideas, quiero que te imagines algo. Tienes, digamos, el mejor algoritmo financiero del mundo. Ajá, la hoja de cálculo perfecta. Exacto. Esa prueba de balas la has probado 1000 veces, pero de repente, un martes cualquiera, el mercado cae un 5%. Y ahí es donde todo se derrumba. Sí, sientes un nudo en el estómago, empiezas a sudar, entras en pánico y terminas vendiendo todo tu portafolio exactamente en el peor momento posible. Y la pregunta es, ¿el problema fue la matemática o fuiste tú? Pues casi siempre es uno mismo, ¿no? Totalmente. Por eso hoy nos sumergimos en un material que, la verdad, desafía todo lo que creemos saber sobre el éxito económico. Es un texto titulado Millonario, yo no soy yo. Y lo fascinante aquí es que entrelaza con conceptos que rara vez ves juntos. Sí, es una mezcla súper inusual. Bastante. Hablamos de mecánica cuántica, pasajes bíblicos y metodologías implacables de Wall Street. Todo en el mismo texto. Y esto nos deja con una pregunta central que vamos a diseccionar hoy. Que es básicamente el núcleo de este debate. Así es. La creación y el manejo del dinero requieren primordialmente una mentalidad espiritual, digamos un desapego absoluto, o se trata, al final del día, de una estrategia puramente empírica y práctica. Para poner mis cartas sobre la mesa desde el inicio, yo sostengo, basándome en este material, que la generación de riqueza es una disciplina fundamentalmente interna y espiritual. Si no purificas tu conciencia, ninguna táctica te va a salvar. Bueno, y yo vengo desde la vereda de enfrente. Yo soy un convencido de que, aunque claro, la estabilidad emocional es útil, el éxito financiero que postula este texto está dictado por estrategias prácticas, o sea, conocimiento estadístico, efectividad empírica en el mercado, no por un estado místico o una moralidad cósmica. Me encanta que arranquemos con posturas tan marcadas. Porque, a ver, para entender por qué la dimensión espiritual es ineludible, tenemos que ir a la raíz de cómo el material define el fracaso. Hay un concepto central aquí, y es que la riqueza huye físicamente de la necesidad. Huye físicamente. Sí, el texto articula que los deseos que se originan en la carencia crean la llama una sopa de sentimientos. Ah, sí, la sopa de sentimientos. Exacto. Hablamos de preocupación, angustia, envidia, la desesperación por llegar a fin de mes y pagar la renta. Esta sopa funciona literalmente como una maldición. El mercado huele esa desesperación. De hecho, cita el principio de Mateo 13:12. El de al que tiene se le dará más. Ese mero. Al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Es como una ley de atracción, pero inversa. Sé que muchos de los que nos escuchan deben estar pensando, bueno, esto suena a esoterismo, yo vine a escuchar sobre finanzas, Seguro. pero piénsalo en términos de relaciones humanas. Es como cuando alguien está desesperadísimo por conseguir pareja. Claro, esa desesperación aleja a la gente. Aleja a todos. En los negocios es igual. El autor usa una metáfora brillante, fíjate. Dice que hacer trading es como intentar agarrar a una iguana salvaje que está en peligro. Si tu alineación interna proyecta miedo o necesidad, la iguana te va a golpear con la cola. O se te escapa de las manos. Exacto, o va a salir corriendo. Da igual qué tan rápido muevas las manos o qué técnica apliques. Sin el desapego espiritual, estás frita. A ver, es una analogía buenísima la de la iguana. Y la de las citas a ciegas ilustra muy bien el punto emocional. Pero no te compro la idea de que la solución a eso sea, digamos, sentarse a purificar el espíritu. ¿Por qué no? Si estás operando desde el miedo. Porque el propio material corta de raíz esta visión mística con una frase que es lapidaria. Dice, el universo no ama a la gente buena, sino a la gente efectiva. Uf, sí, es una frase fuerte. Es súper directa. El mercado no es un juez moral que está evaluando si tu alma está libre de carencias. Es un mecanismo de transferencia. Punto. Lo que tú llamas alineación espiritual es, empíricamente hablando, la confianza que te da tener un sistema probado. Pero un sistema no apaga el miedo irracional. Bueno, pero te da certezas. El texto no te manda a meditar a una montaña. Te da directrices totalmente pragmáticas. Te habla de aplicar la metodología Lean Startup, por ejemplo. Cierto, menciona mucho el Lean Startup.
Y para quienes no estén familiarizados, esto no tiene nada de espiritual. Significa construir un producto mínimo, medir la respuesta del mercado y aprender rápido sin quemar todo tu capital. Te da la regla innegociable de, busca compradores primero. Que tiene todo el sentido práctico. Claro, ¿cómo lo vas a estar desesperado y en pánico si fabricas 10,000 unidades de un producto que nadie quiere? La tranquilidad no viene del más allá, viene de prevender tu idea antes de endeudarte hasta el cuello. Ajá. Te exige aprender una destreza de alto valor. Además, señala algo matemático. El mayor riesgo es no entrar al mercado. Tienes un 100% de probabilidades de no ganar nada si te quedas paralizado por el miedo. Sí, pero... Eso es pura teoría de probabilidades. La efectividad empírica es lo que evita esa sopa de sentimientos, no al revés. Entiendo por qué pones todo el peso en la efectividad, de verdad lo entiendo. Pero, a ver, me cuesta muchísimo conciliar esto con las advertencias más profundas del texto. Digamos que aplicas el Lean Startup a la perfección. ¿Ok? Encuentras compradores primero, escalas tu negocio, tu hoja de Excel cuadra maravillosamente. Pero, ¿qué pasa si tu motor, o sea, tu motivación subyacente, es la avaricia cruda? Bueno, el mercado no lee mentes. Pero el material es súper explícito al equiparar la avaricia con robar. Plantea que el mercado es una entidad que está viva, y si intentas extraer valor desde el egoísmo puro, eventualmente el sistema te expulsa. Interesante visión de un mercado vivo. Es lo que dice el texto. Por esto habla de salir del sistema del observador. En términos, digamos, cuánticos y psicológicos, esto significa que haces el trabajo, sí, aplicas tu Lean Startup, pero luego tienes que soltar el resultado. Soltar el resultado. Sí, entregarlo al creador. Es un desapego radical. Tienes que llegar a un punto interno donde no te alegras eufóricamente cuando ganas dinero, ni te destruyes cuando lo pierdes. Si todo fuera tan empírico y calculable como tú dices, ¿por qué el autor insiste tanto en esta rendición total? Porque las emociones arruinan el cálculo. Pero va más allá. Forzar resultados con pura táctica y voluntad, según esta visión, solo genera un estrés que termina quebrando a la persona, sin importar qué tan buena sea su estrategia matemática. Y ahí es justo donde creo que la interpretación espiritual se confunde con la pura mecánica psicológica. Fíjate en el cómo. ¿Cómo logras no alegrarte cuando ganas ni destruirte cuando pierdes? A través del desapego. Pero no es por iluminación divina. El texto nos da la respuesta exacta. Dice, el conocimiento limpia la conciencia. Ok, sí, menciona eso. Quiero detenerme aquí porque esto es vital para mi punto. Operar con miedo o con avaricia no es un déficit espiritual para el autor. El material lo define como operar sin criterio, sin estudio y con poca experiencia. Entonces la ignorancia es la verdadera avaricia. O el miedo. Imagina que haces trading. Si tú compras una acción simplemente esperando que suba, cruzando los dedos, estás rezando. Eres víctima de tus emociones. Pero si utilizas estrategias probadas, como las de Stan Weinstein, que el texto menciona explícitamente. Que es un enfoque muy técnico, sí. Exacto. Expliquemos esto. Weinstein popularizó un método visual para identificar en qué fase está un activo. Digamos si está en una fase 2 de tendencia alcista respaldada por volumen. Cuando tú operas basándote en eso y además haces backtesting, o sea, pruebas tu estrategia con datos históricos de los últimos 20 años. Ya sabes qué esperar. Exactamente. Y ves que un retroceso del 20% es estadísticamente normal. Entonces, tu cerebro reptiliano se apaga. Ya no hay pánico cuando ves rojo en la pantalla. Porque confías en la estadística. El conocimiento limpió tu conciencia del miedo. Esa rendición de la que hablas, ese soltar el resultado, es simplemente la tranquilidad de tener un riesgo matemáticamente asimilado. Es lo que el texto llama la fórmula de Midas. Ahorrar e invertir a largo plazo. Ahorrar metódicamente e invertir apoyándote en índices globales, como sugiere el pequeño libro de Invertir con Sentido Común. Es la estadística, no el misticismo, lo que te da esa paz mental. A ver, es un argumento fascinante. El conocimiento apaga el cerebro reptiliano. Suena impecable en teoría. Pero, si el conocimiento estadístico, si leer a Weinstein y dominar la fórmula de Midas fueran el antídoto definitivo, ¿cómo explicamos la realidad allá afuera? ¿A qué te refieres? A que vemos constantemente a personas brillantísimas, gente con doctorados en economía o con décadas de experiencia en fondos de inversión gigantes, ser absolutamente aniquiladas por los mercados.
Bueno, siempre hay riesgo. Pero no fallan por falta de datos o de backtesting, fallan por soberbia. Y aquí es donde el texto da un giro maestro sobre la función de las crisis. Utiliza la figura de David y Goliat. Ajá, esa analogía es muy buena. Dice literalmente, cuando el Señor decidió hacer rey a David, no le trajo una corona, le trajo a Goliat. Cuando viene un colapso brutal del mercado, un verdadero cisne negro que destruye todas tus medias móviles de Weinstein, el material no lo ve como una simple falla estadística, Lo ve como una prueba. una prueba de preparación interna. Exacto. Goliat es el problema que está diseñado para engrandecerte, pero solo si tienes el espíritu correcto. El dinero es tratado en el texto casi como un ser. Sí, le da mucha agencia al dinero. Un ser que te aplastará si él te controla a ti. ¿Y cuál es la herramienta que propone el material para dominar al dinero? No es una fórmula, es la pobreza de espíritu y el mandato durísimo de niégate a ti mismo. Negarse a sí mismo. Negarte a ti mismo significa matar tu ego. Es como intentar domar a un caballo salvaje. Si entras al corral creyendo que tú eres el rey del mundo por tus doctorados, el caballo te rompe las costillas. Tienes que vaciarte de tu arrogancia. Ningún gráfico de velas japonesas te enseña la humildad necesaria para sobrevivir a un Goliat financiero. Es una lectura muy profunda, estoy de acuerdo. Pero, fíjate, sigo creyendo que traduces a un lenguaje súper místico lo que en realidad es pura disciplina operativa. Disciplina operativa. Matar el ego. Sí, porque cuando el texto cita a Goliat, está ilustrando la resiliencia ante la varianza extrema del mercado. Pero la respuesta a ese Goliat sigue anclada en el método empírico. Hay un pasaje clave en el material que cita Proverbios 21.5. A ver, recuérdame ese. Dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Fíjate en las palabras que elige, diligencia versus apresuramiento. Ok, control de impulsos. Exacto. La diligencia es la planificación táctica. El apresuramiento es la falta de control emocional. Más adelante, el autor da una directriz que, para mí, es la estocada final a la idea de que esto es un viaje puramente espiritual. Te dice que debes hacer las cosas, y cito, sin pensar y sin emociones. Pero eso suena casi robótico. Porque lo es. Eso no es alcanzar el nirvana budista, es ejecutar un algoritmo. Cuando el mercado se desploma y aparece tu Goliat, negarte a ti mismo no significa un acto de humildad religiosa frente al universo. Entonces, ¿qué significa para ti? Significa negarte a tu sesgo cognitivo de aversión a la pérdida. Significa negarte al FOMO, ya sabes, el miedo a quedarte fuera. Tu cerebro, que evolucionó para sobrevivir en la selva, te grita que corras porque la bolsa se cae a pedazos, pero tu sistema validado te dice que compres. Claro, ir contra el instinto. Negarte a ti mismo es amarrarte al mástil como Ulises. Confiar ciegamente en tu sistema algorítmico o en tu plan de negocios preestablecido y volverte una máquina ejecutora. El universo de los negocios recompensa esa frialdad mecánica, no la devoción. Pero, o sea, si nos volvemos esa máquina ejecutora fría y calculadora que describes, corremos el enorme riesgo de ganar el juego equivocado. El juego equivocado. Sí, y creo que este es el punto más crítico de nuestra discusión hoy. No me convence tu visión puramente algorítmica porque asume que acumular capital es un fin válido por sí mismo, aislado del propósito humano. Bueno, estamos hablando de finanzas. Sí, pero el material que estamos analizando expone una dualidad tremenda frente al sistema. Por un lado, sí, te da la fórmula de Midas, te habla de estrategias, pero unas páginas después te lanza un balde de agua helada con Proverbios 23.4. Que advierte sobre la riqueza, si mal no recuerdo. Sí, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. A ver, explícame esto. ¿Por qué un texto sobre finanzas y éxito te diría que desistas justo después de enseñarte a hacer dinero? Porque el afán desmedido te destruye. Exactamente, porque la persecución frenética te hace esclavo de lo que el texto llama el príncipe de este mundo, que está caracterizado por el estrés constante, la ansiedad por el estatus y esa persecución interminable. Construyes una prisión financiera donde tú eres el prisionero y el carcelero al mismo tiempo. Entiendo. El desgaste mental. El texto insiste en que el verdadero sentido es ser feliz estando ligado a la fuente, a nuestra esencia espiritual creadora.
La estrategia empírica por sí sola es una trampa mortal si tu motivación es tapar vacíos internos. Como dice otra línea brutal del libro, la bendición de Dios no añade tristeza. Las riquezas mal habidas sí. Totalmente de acuerdo en esa parte. Entonces, si tu éxito es puramente táctico, pero estás crónicamente estresado y vacío por dentro, tu algoritmo funcionó, pero tú fracasaste como ser humano. A ver, nadie debate que el estrés crónico sea destructivo, o que la paz mental no tenga precio, eso es obvio. Reconozco totalmente esa dualidad ética en el texto, pero yo insisto en que el mecanismo que te saca de ese estrés no es abandonar el plano práctico. Entonces, ¿qué es? Tú mencionas que no hay que afanarse por hacerse rico, y el texto aterriza eso de una forma muy, pero muy terrenal. ¿Te refieres a lo de conocer el mercado? Sí, aconseja que antes de operar en este mundo debes conocer a los personajes antes de ver la película. O sea, haz análisis fundamental, entiende objetivamente la empresa en la que te metes. La prudencia bíblica de la que hablas no es renunciar a la riqueza, es renunciar a la estupidez impulsiva. Bueno, puesto así suena lógico. Y hay un concepto aquí que enlaza la supuesta virtud espiritual con el mundo real de manera 100% cuantificable: la paciencia. El material dice explícitamente, gana dinero esperando, la mayoría no puede esperar. Es verdad, subraya mucho lo de esperar. Porque en Wall Street el dinero fluye consistentemente de los impacientes a los pacientes. La paciencia no es solo un estado zen, ¿sabes? Para caerle bien al universo. Es una ventaja competitiva dura. El impaciente tiene que pagar primas altísimas, toma decisiones apresuradas, vende en el fondo del pánico. Sí, regala su dinero. Exacto. Mientras que el paciente empírico, que conoce la película, simplemente espera a que el impaciente se equivoque para comprar barato. Esa es la efectividad de la que habla el universo. Tu paz mental viene de saber que tu sistema se está alimentando de los errores estadísticos de los demás. Pero, fíjate en la contradicción de eso mismo que dices. Para que esa paciencia sea real y no solo estar, digamos, aguantando la respiración hasta ponerte morado, Ajá. tiene que nacer de una certeza muchísimo más profunda. Imagina que tu paciencia se basa únicamente en una regla técnica que leíste en un libro de Weinstein. Ok, me lo imagino. Tienes todo tu patrimonio invertido ahí. Ves cómo tu pantalla se pone roja día tras día, la volatilidad te golpea, los noticieros gritan que es el fin del mundo financiero. Si tú no has trabajado tu pobreza de espíritu, si no has purificado esa sopa de sentimientos, El miedo te alcanza. te devora. Si sigues atado emocionalmente a ese numerito en la pantalla para validar tu propia autoestima, vas a colapsar, vas a vender. Es como intentar aguantar la respiración bajo el agua. El conocimiento técnico te dice cuánto oxígeno tienes, sí, pero el desapego espiritual es lo que evita que entres en pánico y te consumas ese oxígeno en la mitad del tiempo. Entiendo tu punto, de verdad. Al sintetizar mi posición, yo vuelvo a la idea de que la herramienta empírica se fractura bajo presión extrema si no hay un ancla interna. Puedes aplicar Lean Startup de memoria, puedes memorizarte los ciclos de mercado, pero si te acercas al dinero desde la necesidad emocional o la avaricia, el sistema vivo del mercado te terminará expulsando. El dominio espiritual es la infraestructura invisible de tus finanzas. Y yo, cierro mi argumento desde la perspectiva exactamente opuesta. La espiritualidad financiera de la que advierte el material es, en mi lectura, en realidad el estado más elevado de competencia operativa. ¿El estado más elevado? Sí, no se trata de una infraestructura invisible o mística, se trata de ejecución impecable. El texto no dice que te sientes a meditar y a respirar para que el miedo desaparezca. Dice, y repito esto porque es clave, que el conocimiento limpia la conciencia. Sigue siendo una frase muy técnica para un problema humano. Pero es que la cura para la ansiedad financiera, para esa necesidad tóxica que mencionabas, es empírica. Se llama flujo de caja libre, se llama destrezas de alto valor, se llama aplicar la fórmula de Midas. El mercado, como ese Goliat del que hablamos, penaliza brutalmente la ignorancia y premia sin ningún pudor la disciplina calculada. No premia los buenos sentimientos, dices. Para nada. Esa paciencia bajo el agua de la que hablas no viene de soltar tu ego al vacío cósmico. Viene de haber nadado en esa piscina 1000 veces en tu simulador. Tú no te estresas cuando confías ciegamente en el sistema que has construido con sangre, sudor y análisis estadístico. ¿Sabes lo interesante de todo esto?
es que, a pesar de venir de lugares tan distintos en nuestra lectura, terminamos convergiendo en un punto neurálgico del material original. Sí, en el fondo hay un terreno común. Exacto. Ya sea que lo veamos a través del lente del desapego espiritual, como yo lo defiendo, o de la disciplina analítica y estadística, como tú sostienes, ambos coincidimos completamente en que la impulsividad y las emociones volátiles garantizan la ruina. Totalmente. Actuar desde el pánico o desde el frenesí de la avaricia es absolutamente letal. Sí, la tensión en la que claramente no nos vamos a poner de acuerdo hoy es cuál es el antídoto real. Tú estás convencido de que la cura reside en una... Bueno, yo estoy convencida de que la cura reside en una rendición casi metafísica, ¿no? En desvincular el ego de la ecuación. Claro. Y yo veo clarísimo que el texto nos da una cura estrictamente metodológica, un estudio implacable, validación constante en el mercado real y la ejecución fría de una estrategia que esté libre de sesgos humanos. Es un balance complejísimo. Y la verdad es que nos deja reflexionando sobre la inmensa densidad que tiene Millonario Yo No Soy Yo. Parece sugerir, al final, que quien quiera sobrevivir en el juego del dinero tiene que caminar sobre una cuerda floja muy, muy fina, integrando la paz mental de un monje con la ejecución implacable de un operador de bolsa. Es un reto gigantesco, sin duda. Así que la próxima vez que evalúes un riesgo financiero o cualquier gran proyecto en tu vida, acuérdate de la metáfora con la que empezamos hoy. Estás parado frente a esa iguana salvaje e impredecible que es el mercado. Tienes que estar listo para el coletazo. Exacto. La pregunta final no es solamente qué táctica perfecta usarás para intentar atraparla, sino ¿tienes verdaderamente el espíritu correcto para salir ileso? Gracias por acompañarnos en esta discusión. Nos escuchamos en la próxima.